Señor. Muy bien, amados hermanos, les saludos a todos los que se han conectado y nuestro deseo siempre de que todos pues podamos tener la oportunidad de escuchar la bendita palabra del Señor y que a través de ella nuestros caminos sean corregidos y dirigidos a poder cumplir la santa voluntad de nuestro bendito Dios. Bien, amados hermanos, hemos alabado y vamos a leer una porción en Colosenses capítulo 2, Colosenses 2 del 11 al 15. Gloria al Señor. Colosenses 2 del 11 al 15. La palabra del Señor nos habla así: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a los potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, esta va a ser la porción a meditar. Vamos a orar y agradecer a Dios por este tiempo de su palabra. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por la oportunidad, bendito Dios, que tú nos das. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, es nuestro alimento espiritual, Señor. Nos fortalece, nos ayuda y nos hace ver, oh Dios, tu voluntad para poder andar en ella. Gracias, Señor, por todos tus siervos y siervas, que estamos, oh Dios, conectados de esta forma, porque valoramos tu santa palabra, Señor. La consideramos, oh Dios, primordial. Oh bendito Dios, ayúdanos. Espíritu Santo, guíanos a toda tu verdad. Te lo pedimos, Santo Dios, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, en esta noche voy a compartir el tema completa salvación en Cristo. Estamos desarrollando el tema de la salvación durante varias semanas, gloria al Señor, y agradeciendo al Señor por la oportunidad que estamos teniendo para poder desarrollar clase tras clase sobre asuntos y términos importantes que nos puedan ayudar a comprender en qué posición nos encontramos gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos hablado ciertos términos, por ejemplo, acerca de la redención, hemos hablado acerca de la justificación, hemos hablado acerca de la santificación, de la filiación, gloria al Señor. Y voy a hacer un repasito breve de 10 minutos más o menos de lo que hicimos el martes pasado para poder conectar con el tema de hoy. Gloria al Señor. El martes pasado, amados hermanos, hemos hablado acerca de la salvación en forma general, como un panorama. Gloria al Señor. Y habíamos visto que la salvación tiene dos aspectos. Un aspecto, la salvación lo podemos ver, mejor dicho, en como que en tres etapas. La primera, que es un aspecto del pasado, en el sentido de que Dios ya nos ha liberado de la pena del pecado, gloria al Señor, o sea, de la condenación que nos llevaba al infierno. De esa pena del pecado ya el Señor nos ha liberado. Entonces, es un aspecto, ¿no? Gloria al Señor. Y también hemos visto que la salvación también es del presente, que nos está liberando del poder del pecado, ¿no? A través del poder del pecado. Y en el futuro nos liberará de la presencia del pecado. Gloria al Señor. Entonces vamos repitiendo acerca de que la salvación incluye los tres tiempos, tanto pasado, presente y futuro. ¿Ya? En el pasado, o sea, el día que nosotros hemos recibido a nuestro Señor Jesucristo,
el Señor nos ha liberado de la pena del pecado. ¿Cómo nos liberó? En Cristo Jesús. Cristo Jesús cargó sobre sí todo el pecado del mundo entero, pasado, presente y futuro. Gloria al Señor. Y Él recibió todo ese castigo que la justicia de Dios no pasaría por alto, sino que Él lo sufrió, nuestra falta. Gloria al Señor. Entonces, de esa manera, Dios, ¿qué nos hizo? Nos declaró justos. Gloria al Señor. No, hemos sido liberados de la condenación o de la pena del pecado. Ahí sucedió. Pero actualmente, amados hermanos, estamos siendo liberados del poder del pecado. El pecado todavía va a estar presente hasta que nosotros finalmente estemos con un cuerpo glorificado. Todavía, el pecado todavía está presente en nosotros, todavía en nuestros miembros. Estamos teniendo todavía esa lucha. Estamos aprendiendo a depender, a hacernos fuerte, a confiar más en el Señor, a andar en el Espíritu, gloria al Señor, y para que el pecado no tenga fuerza y nos domine y nos conduzca, digamos, a la descomunión con el Señor. Entonces, actualmente el Señor nos está liberando del pecado, ¿no? Del poder del pecado, gloria al Señor. ¿Cómo? A través de lo que se conoce como el proceso de santificación. Gloria al Señor. Entonces el cristiano va tomando conciencia del llamado para el cual Dios nos hizo, de que hemos sido llamados para vivir una vida en santidad, una vida apartada del pecado y consagrada para Dios. Ya no vivimos para nosotros, para nuestra satisfacción personal. Cuando lo hacíamos estando sin Cristo, todo se tornaba en torno a nosotros. Nosotros éramos el centro de todo lo que hacíamos, todo giraba en torno nuestro. Pero ahora todo se ha tornado en torno de nuestro Señor Jesucristo. Y en la medida de nuestro compromiso con Dios, vamos entendiendo que la santificación es indispensable si es que queremos, amados hermanos, intimar con Dios, si es que queremos ser transformados por el poder del Espíritu Santo que está en nosotros, gloria a Dios. Si entendemos eso, ciertamente vamos a estar experimentando una transformación de Dios en nuestra vida. Y también la salvación apunta al futuro, porque nos liberará de la presencia del pecado. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Nos va a liberar de la presencia del pecado. ¿Cuándo? Cuando este cuerpo, como dice en Filipenses 3:21, ¿no? Hay una promesa que el Señor nos ha hecho a la iglesia, que cada creyente, cuando seremos llamados a su presencia, este cuerpo corruptible, que es frágil, que se enferma y que se va debilitando y degradando y se va envejeciendo, porque está relacionado con el pecado, porque todavía el pecado está presente en uno, en nuestros miembros. Pero cuando, gloria al Señor, venga nuestro Señor Jesucristo y nos llame, entonces nos va a liberar. No vas a entrar, ¿no? Gloria al Señor. Entonces nos va a liberar de la presencia del pecado. Bueno, eso hemos estado básicamente diciendo. Después hemos hablado acerca de lo que es la santificación. La santificación tiene dos aspectos. El aspecto posicional, en otras palabras, que Dios nos apartó para Él, lo que ahora nos encontramos delante de Dios, Dios nos puso en esa posición alta, gloria al Señor, y esa posición es absoluta, es inalterable. Nuestra falta contra Dios inclusive no hace que se pierda esta posición de nuestra santificación. Gloria al Señor. Se puede perder nuestra comunión con el Señor por un descuido, pero nuestra posición en Cristo jamás se va a cambiar. Entonces, la santificación tiene un aspecto posicional, pero también la santificación es práctica o de experiencia. Y cuando decía que es práctico de experiencia, es que estamos experimentando un proceso de transformación. Gloria al Señor, ¿no? Y el Señor nos va llevando a la imagen de nuestro Señor Jesucristo.
Gloria al Señor. Muy bien. Entonces, en este proceso es que nosotros nos vamos convirtiendo en justos. Posicionalmente somos justos, pero en nuestra experiencia, por medio de la transformación operante del Espíritu Santo, nos vamos haciendo justos. Es decir, en nuestra vivir, ¿no? En la práctica, en lo que nosotros vamos evidenciando. Nos estamos haciendo justos, gloria al Señor. Pero posicionalmente ya el Señor nos declara justos, gloria al Señor. Quiero, por ejemplo, mencionarles a Corintios, fíjense, por favor, Primera de Corintios, capítulo 1. Miren, Primera de Corintios, capítulo 1 dice, 1:1 dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, ¿no? Luego dice, versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús. Bueno, ahí ya menciona que los corintios habían sido, ¿qué? Santificados en Cristo Jesús. Cuando dice en Cristo Jesús es la posición que el cristiano ha alcanzado por la obra de Cristo. Gloria al Señor. Posicionalmente somos ya santificados. Esa es nuestra posición. Ya la obra de Cristo ha sido completa. Pero ahora, en nuestra experiencia, nosotros todavía estamos estamos siendo transformados y por lo tanto estamos experimentando la santificación en nuestra vida. Entonces el Señor nos ha llamado, dice, para una vida en santidad, o sea, apartada del pecado. Gloria al Señor. Muy bien. Bien, amados hermanos, y quiero ahora sí entrar, estos son algunos puntos importantes que se mencionó la semana pasada, y ahora quiero hablar, amados hermanos, lo que corresponde al tema de hoy, que es la completa salvación en Cristo. Gloria al Señor. Y hemos leído Colosenses del 2, del 11 al 15. Ahora vamos a desarrollar un poquito cada uno de estos versículos para poder explicarlo. Gloria al Señor. Miren, hermanos, el versículo 11 dice acá, Colosenses 2, del 11 dice, en él también fuisteis circuncidados. ¿A qué circuncisión se está refiriendo? Se está refiriendo a una circuncisión espiritual de nuestro corazón. No se está refiriendo a una circuncisión, obviamente, que se practicaba en el Antiguo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento, amados hermanos, ya se veía luces para poder entender, digamos, la circuncisión que la iglesia en el Espíritu experimenta. Gloria al Señor. Vamos, por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿no? Que vemos ahí, cuando Dios le ordenó para que pueda circuncidar a su hijo en el 8º día. Gloria al Señor. Vemos, amados hermanos, que es remover la carne. Ahora, Abraham fue justificado, ¿no? Fue aprobado por nuestro Dios, estando en la incircuncisión. O sea, él no se había hecho todavía la circuncisión. Él, estando en la incircuncisión de su carne, gloria al Señor, le fue, dice, contado su fe como justicia, estando la incircuncisión de su carne. Es decir, cuando todavía no se había removido, ¿no? la carne en él, no se había removido. Entonces, lo cual implica que la circuncisión apuntaba a algo más que una práctica física, apuntaba a algo espiritual, gloria al Señor. Y digamos, la circuncisión que Abraham se hizo, gloria al Señor, era como un recordatorio de que él tenía que depender de Dios. Entonces, remover la carne es dejar de confiar en uno mismo. Recuerden que en la experiencia de Abraham, él primero llevó a su familia cuando Dios le había dicho, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿cierto? Así que él fue hasta la tierra de Harán, inclusive con su padre y con todos, y ahí murió su padre. Pero él siguió llevando todavía a su sobrino Lot, gloria al Señor. Y él pensaba que su sobrino Lot era, pues, aquel que le iba a heredar. Pero no fue así. Así que él pensó también que iba a ser su mayordomo. Entonces Dios le dijo que no. Luego, como queriendo ayudar a Dios, escuchó a la voz de su mujer para que a través de su sierva Agar pudiera darle descendencia.
O sea que él actúa ahí en la carne, gloria al Señor. Pero Dios no se le impidió. Eso no quiere decir que Dios lo aprobó, sino que Dios lo permitió. Entonces, vamos viendo, amados hermanos, que finalmente cuando el Dios le manifiesta y le dice, ¿no? Que sal y puedes mirar, digamos, los cielos y también mira, a ver si puedes contar las estrellas. Yo me imagino a Abraham tratando de contar las estrellas, era imposible, y le dijo así, así será tu descendencia, igual como la arena que está a la orilla del mar. Entonces dice que él creyó y le fue contado por justicia. En otras palabras, eso significa, gloria al Señor, que finalmente dejó de confiar en él, en su carne, en el querer ayudar a Dios en sus propósitos que él ya tiene, él ya tiene programado. Y a veces nosotros no nos enteramos, pero tenemos que aprender a andar en su santa voluntad. Así que Abraham también pasó todo un proceso de poder dejar de confiar en sí mismo y aprender a andar en el Espíritu. Y eso es lo que finalmente. Ahora, la circuncisión solamente fue una señal, un recordatorio de poder finalmente depender completamente en Dios y dejar de confiar en uno mismo. Eso era la enseñanza y, digamos, de la práctica de la circuncisión. O sea, que la circuncisión verdadera, como dijo Pablo, no es aquel que se hace en la carne, sino en el corazón. Por eso que Pablo también va a decir que el verdadero judío no es aquel que hace esas prácticas, ¿no? Sino que el verdadero judío es aquel que se circuncida en su corazón. Así que, amados hermanos, lo cual quiere decir que la circuncisión tenía un propósito, y el propósito era de poder confiar completamente en el Señor y de poder también identificarnos con Él, gloria al Señor. Recuerden ustedes la historia de David, ¿cierto? Cuando digamos, en esa confianza que tenía con Dios, desafió a ese gigante, gloria al Señor, y le dijo, ¿no? Que tú eres, le dijo, ¿quién es este incircunciso? Le dijo, gloria al Señor, porque sabía que él tenía un pacto con Dios, gloria al Señor. Él se identificaba con Dios, con el Dios de Israel, gloria al Señor, y él dependía de él. O sea que esa circuncisión, más allá de hacerlo en el cuerpo, eso denotaba una confianza y una comunión o una relación con Dios. Ese es el propósito de por qué Israel se hacía la circuncisión, para poderse identificar con Dios y aprender a confiar en Dios. Son dos cosas, identificar con Dios y confiar en Dios. Gloria al Señor. Por eso que Pablo esa idea espiritual lo traslada en el Nuevo Testamento. Entonces, el verdadero, dice, la verdadera circuncisión no es aquel que se practica en la carne, sino en el corazón. Gloria al Señor. Entonces, amados hermanos, debemos de entender eso cuando acá en Colosenses 2:11 dice, en él también fuiste, ¿qué dice? Circuncidados. Gloria. O sea, la circuncisión espiritual hecha en el corazón. Gloria al Señor. Con circuncisión no hecha mano. Gloria al Señor. Al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, dice, en la circuncisión de Cristo. Gloria al Señor. Versículo 12 dice, sepultados con él, dice, en el bautismo. Gloria al Señor. Así que el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo al ser sepultado. Gloria al Señor. Nosotros estamos unidos en Cristo. Esto refleja la unión con Cristo. Entonces, cuando Cristo, amados hermanos, fue sepultado, nosotros también fuimos sepultados con él. Gloria al Señor. Cuando una persona es sepultada, digamos que esta persona ha sido un convicto, una persona que ha sido de lo peor. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo paga sus delitos, sus faltas? Muriendo. Digamos que le metan, lo apliquen la silla eléctrica, muere. Ya, de acuerdo a la justicia humana, él ya pagó. Gloria al Señor. Entonces, nosotros también hemos sido sepultados con Cristo. Ya el mundo, amados hermanos, no debe de
dominarnos. Gloria al Señor. Eso debemos entenderlo muy claro. Porque nosotros ya hemos sido sepultados con Cristo Jesús. ¿Ah? Luego dice en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados. Ahí está nuestra identificación en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Con Él dice, mediante la fe nosotros, dice, en el poder de Dios que le levantó de los muertos. O sea, fue el poder de Dios, gloria al Señor, que levantó a nuestro Señor Jesucristo de la muerte. De la misma manera nosotros, en el Espíritu, nosotros, amados, hemos sido resucitados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para vivir una novedad de vida. Gloria al Señor. O sea que cada día tiene que ser algo distinto, no algo monótono, no algo común, no algo ordinario, no como el mundo se ve. Nuestra vida debe ser muy distinta. Novedad de vida es algo diferente al anterior día. Gloria al Señor. Por eso que la vida del cristiano debe ser novedosa, debe ser atractiva. Entonces, eso es un compromiso que nosotros debemos asumir y practicarlo en la medida que vamos entendiendo lo que el Señor nos enseña acerca de su Hijo Jesucristo. Fuimos nosotros muertos con Cristo, identificamos con la muerte de Cristo, fuimos sepultados con Cristo y también hemos sido resucitados con Cristo. Gloria al Señor. ¿Amén? Bien, luego dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la iglesia en Colosa fundamentalmente eran ¿qué? Eran gentiles, no eran judíos. Gloria al Señor. Y por eso dice, y a vosotros estando muertos en pecados, gloria al Señor, y en la incircuncisión, dice, de vuestra carne, porque ellos no practicaron la circuncisión, los gentiles, os dio vida juntamente con Él. Nosotros hemos recibido vida juntamente con nuestro Señor Jesucristo, perdonándonos todos los pecados. Gloria al Señor. Ese es el efecto, gloria al Señor. Ese es el resultado, amados hermanos, de poder haber sido hechos uno con nuestro Señor Jesucristo. Tanto en su muerte, en su sepultura, en su resurrección, al darnos una nueva vida, gloria al Señor, al darnos una nueva vida, el cual Él nos perdonó de todos nuestros pecados. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, gloria al Señor. Todas aquellas cosas que nos señalaban, ¿no? Y todos los hombres, gloria al Señor, todas las personas, gloria al Señor, están siendo señaladas por sus pecados, gloria al Señor, y por el pecado que le lleva a la condenación eterna. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Dice que fue clavado en la cruz. Quiere decir que todo el castigo, todo ese peso, gloria al Señor, Cristo Jesús lo llevó, y por lo tanto nosotros ya no lo llevamos. Gloria al Señor. Entonces nosotros debemos reconocer la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Ya ha sido clavado públicamente, nuestro Señor Jesucristo lo llevó, el justo juicio de Dios se dio en Él sufrió todo ese castigo terrible que Él padeció, para que nosotros, amados hermanos, ya no padeciéramos ese castigo. Entonces nosotros ahora somos ¿qué? Nueva criatura en Cristo Jesús, porque tenemos una nueva vida. La vida de Dios ha sido impartida en nosotros, por lo tanto nosotros podemos decir, soy hijo de Dios porque tenemos la vida de Dios. Gloria al Señor, hermano. Amén. Muy bien. Y luego dice acá, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿A qué potestades? Está hablando, amados hermanos, al diablo, a las potestades, a las huestes espirituales de maldad, que está en el libro de Efesios 6:12. Vamos a leer, amados hermanos, Efesios 6:12. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Gloria al Señor. Muy bien.
Entonces, aquí, amados hermanos, ¿qué dice? Que aquella sentencia que estaba contra nosotros, gloria al Señor, ha sido clavada en la cruz de Cristo para que también todas las huestes espirituales de maldad pudieran ver que esa sentencia, ¿no? Y ese castigo, hermanos, fue llevada por nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos, hemos sido cubiertos porque Cristo ya nos justificó. Gloria al Señor. Así que nosotros, amados hermanos, debemos ya no vivir con esa conciencia de pecado. Gloria al Señor. Debemos desarrollar una conciencia de justicia. ¿Qué significa desarrollar una conciencia de justicia? Poder reconocer la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo, que todo Él lo cumplió a la perfección, que todo el juicio, que toda la condenación, que todo, digamos, el juicio de Dios, Él lo cargó para que nosotros no lo cargásemos. Ya nadie nos puede estar acusando y señalando. Gloria al Señor. Entonces nosotros, amados hermanos, debemos de confiar. Y ahora, si nosotros fallamos en nuestra situación, en nuestra condición con Dios, fallamos, la palabra de Dios, gloria al Señor, nos da la solución. Vamos a Primera de Juan 1:9. Busquemos, hermano, Primera de Juan 1:9, dice así. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gloria a Dios. Así que cuando Cristo, amados hermanos, llegó, entonces llevó todo, hermano, todos nuestros pecados y sufrió, digamos, el pago de del juicio que Dios hizo sobre Él. Gloria al Señor. Él perdonó todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Aquellos pecados que en nuestro andar podemos cometer, pero ya Cristo lo pagó. Y como Cristo ya lo pagó, nosotros tenemos la libertad de poder entrar, gloria al Señor, digamos, a la presencia del Señor con confianza, y poder decir que Cristo Jesús ya pagó. Y confesamos nuestros pecados y creemos, amados hermanos, que Cristo nos perdona. Si creemos, hay que creer que Cristo nos perdona. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque ya tenemos, gloria al Señor, el pago de esos pecados que Cristo Jesús también los cubrió en aquella cruz. Cargó sobre sí en aquella cruz. Gloria al Señor. Así que debemos, repito, desarrollar una conciencia de justicia. A veces hay experiencias erróneas de las religiones. Por ejemplo, el ascetismo. ¿Qué hacía? Como la conciencia estaba en ellos, la conciencia de pecado, se sentían siempre miserables, no entendían, porque obviamente no habían experimentado el nuevo nacimiento, y algunos, habiendo experimentado el nuevo nacimiento, por ejemplo, no habían renovado su mente con la palabra del Señor. Entonces, ¿qué hacían? Muchos de ellos, ¿qué hacían? Se autoflagelaban o hacían sacrificio. Gloria al Señor. Y en el pueblo cristiano también puede ocurrir así, gloria al Señor. A veces queremos ayudar a nuestro Señor Jesucristo haciendo sacrificios, gloria al Señor. En cuanto al sacrificio que Cristo hizo para ganar nuestra salvación, es único. Ya no se hace más sacrificio, gloria al Señor, gloria a Dios. Entonces debemos de entender eso, gloria al Señor. Debemos nosotros, por lo tanto, creer en la eficacia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Todo está saldado, gloria al Señor, y tenemos, por lo tanto, tenemos absolución de los pecados, inclusive que esporádicamente podamos cometerlos. Gloria al Señor. Ya el cristiano no está habituado a pecar, gloria al Señor. Antes nosotros sí estamos habituados a pecar, inclusive nos gozamos en los pecados que hacíamos. Pero ahora nuestra naturaleza ya no tiende a pecar. Al contrario, nosotros estamos lidiando con el pecado. Por eso que la palabra dice, si confesamos nuestros pecados. O sea que el cristiano no está exento de pecar, porque se peca de muchas formas. Ustedes lo sabemos, amados hermanos. Pero si en ese caso se dé, si pecamos, ya nuestro Señor Jesucristo ya pagó también por esos pecados que nosotros podamos cometer más adelante.
que confesar siempre, gloria al Señor, esos pecados, reconociendo la eficacia de la sangre de Jesucristo, quien cubre y quita el pecado que nosotros podamos cometer. Gloria al Señor. Y en esa confianza debemos agradecer a Dios por su Hijo Jesucristo. Gloria al Señor. En la medida de eso que nosotros vamos desarrollando, nuestra conciencia se va liberando de ese señalamiento que la religiosidad, amados hermanos, y que por la conciencia que no ha sido todavía limpiada o falta limpiar, gloria al Señor, todavía tratan de arrastrarnos y llevarnos a vivir una vida religiosa. Entonces nosotros debemos de, digamos, aceptar la revelación de la palabra del Señor y poder vivir en esa confianza. Gloria al Señor. Muy bien, amados hermanos, un poquito más. Quiero también leer en Romanos 5. A ver si me acompañan, hermanos, Romanos 5 del 15 al 19. Romanos 5 del 15 al 19. Dice así: pero el don no fue como la transgresión, dice. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. ¿Quién? Adán. Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Gloria a Dios. Pues, dice acá, si por la transgresión de un solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Gloria al Señor. Aquí, amados hermanos, se está contrastando las consecuencias en Adán y los beneficios en Cristo. Ya, eso es muy bueno entender, hermano. Nuevamente repito, está acá mostrando las consecuencias en Adán y los beneficios en Cristo. Dice, por un solo pecado, dice, voy a leer ese versículo, dice acá, en el versículo, gloria a Dios, 16, dice acá, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, o sea, Adán, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado. Entonces, el juicio vino a causa de un solo pecado. Ya sabemos cuál fue ese único pecado. Dios le dijo, de todo árbol podrás comer, gloria al Señor, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fue solamente un mandato prohibitivo, y ese único mandato él lo quebrantó, él lo transgredió. Y por ese pecado, que dice acá, por ese pecado, vino ¿qué? La condenación. Pero el don sucede algo muy, muy contrario. Que por el don, dice acá, pero el don vino a causa de muchas transgresiones, ¿no? Entonces la condenación vino por un pecado. Por un pecado, ¿qué cosa vino? Gloria al Señor. Por un pecado, ¿qué sucedió? Como dice acá, ¿no? La condenación vino por un solo pecado. Por un solo pecado vino la condenación. Pero, gloria al Señor, pero por las muchas, a causa de las muchas, pero el don vino a causa de las muchas transgresiones. Muchas transgresiones, gloria al Señor, vino por un solo don. Gloria al Señor. El otro, por un pecado, la condenación. Y por muchas transgresiones fue dado el don. ¿Qué don hay? El don de, gloria al Señor, el don de la justificación. Gloria al Señor. Bien, amados hermanos, entonces vamos entendiendo acá el contraste, ¿no? ¿Cuál fue las consecuencias en Adán y cuáles fueron los beneficios en Cristo? En Adán, amados hermanos, vino la condenación por un solo pecado. Por uno solo
vino la condenación al mundo entero. Pero, gloria al Señor, en cambio, por el don vino, dice, a causa de muchas transgresiones. O sea que en Cristo la abundancia de la gracia se manifiesta, amados hermanos, de una manera muy maravillosa. Gloria al Señor. Por eso que Pablo en otra parte va a decir, bueno, entonces, ¿qué? ¿Voy a perseverar más en el pecado para que la gracia sobreabunde? Y Pablo dice, en ninguna manera. Gloria al Señor. Porque ¿cómo nosotros vamos a vivir en el pecado si estamos muertos en el pecado? Lo que Pablo está resaltando es la abundancia de la gracia de nuestro Señor. Estamos en el tiempo de la gracia. La abundancia de la gracia, hermano, significa que ya Cristo pagó todo. Por eso que en los tiempos del apóstol Pablo, sus enemigos le estaban señalando como un libertino. Gloria al Señor. Le parecía demasiado maravilloso el poder vivir en esa salvación que él proclamaba, no haciendo nada. Porque Pablo decía, es un asunto de fe, decía. Gloria al Señor. Mientras que el israelita era cumplir en la ley una serie de ritos, como que ellos se sentían meritorios de alcanzar la cobertura de Dios por hacer esas cosas, ¿no? No entendían que la ley es espiritual y ellos comenzaron a hacer de acuerdo a la letra, o sea, simplemente por actuar, no entendiendo la espiritualidad de la ley. Y la espiritualidad de la ley básicamente es que el corazón del hombre se acerca a Dios, el corazón. Cuando el corazón del hombre se acerca a Dios, todo su ser lo acompaña. Gloria al Señor. Ese principio no ha cambiado, pero ellos comenzaron a practicar de forma rutinaria, de forma externa, ¿no? No acompañaban su corazón, como dijo el profeta Isaías, solo este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gloria al Señor. Así que la ley, como dice Pablo, es espiritual y era buena, pero ellos solamente lo convirtieron en letra muerta, haciendo simplemente actos de justicia, o sea, algo externo, pero no involucraban su corazón. Gloria al Señor. Así que, amados hermanos, este principio sigue vigente y nosotros, hermanos, ya somos salvos. Somos salvos porque nuestro Señor Jesucristo ganó esa salvación tan grande. Gloria al Señor. Ahora, en la otra semana, gloria, el próximo martes, no se lo pierdan, amados hermanos, voy a estar hablando acerca si la salvación se pierde o no se pierde, y qué papel tiene de la evangelización digamos, y la soberanía de Dios. Parece que estos fueran puntos contradictorios, pero no lo son. Así que eso lo vamos a ver la otra semana. Así que en este tiempo que nos queda, voy a permitirles a ustedes poder hacer algunas preguntas sobre el tema. El tema básicamente ha sido un repaso del martes pasado y un poquito hablando del tema de hoy, que es la completa salvación en Cristo. Gloria al Señor. Si hubiera una pregunta, amados hermanos, para poder quizás aclarar lo que se ha explicado, pudiera yo, hermanos, escuchar y hacer un esfuerzo de responderlos también. Gracias, hermano. A ver, un tiempecito, por favor, de preguntas. Pastor, buenas noches. ¿Me escucha? Amén. Pastor, buenas noches también a todos mis hermanos. Sí, También buenas noches. Una pregunta. Justamente acá en Colosenses capítulo 2, llegando hasta el último versículo y despojó a los principales de las autoridades, ¿no? Se refiere claramente a estas huestes celestiales que siempre nos han dominado. Pastor, cuando Él muere en la cruz, le quita esta potestad, ¿no? A estas huestes, Él muriendo en la cruz, vence a estos seres. Amén, sí. Gloria al Señor, sí, hermano. Gloria al Señor. O sea, vamos a entender esto un poquito. Antes, amados hermanos, si Cristo no hubiese cargado sobre sí todo el juicio de Dios, simplemente nosotros, ningún ser humano podía haber alcanzado la salvación, ningún ser humano. Nos correspondía a nosotros el justo juicio de Dios. Gloria al Señor. Es decir, el infierno. Gloria al Señor. Y
quien estaba dominando el mundo entero, la cual todavía domina el mundo entero, ¿quién es? El maligno. Y eso lo podemos encontrar en Primera de Juan 2, vamos a buscar, hermanos, Primera de Juan, el versículo 5, sí, Primera de Juan 5, 19. Sí, Primera de Juan 5, 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, ¿cierto? Entonces, nosotros antes sin Cristo éramos del mundo, ¿cierto? O sea, este sistema maligno donde Satanás y sus demonios dominan. Gloria al Señor. Entonces, él tenía una autoridad, gloria al Señor, sobre todos nosotros, que no conocíamos a Dios. Pero cuando Cristo, amados hermanos, murió en aquella cruz, él quitó esa autoridad, gloria al Señor, sobre todos aquellos que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo. Por eso que acá en el mundo entero hay dos reinos, ¿estamos entendiendo? El reino de Dios, que todavía está en miniatura, aquí en este planeta Tierra, y el reino de Satanás, que en cantidad es mayoritario, porque acá la palabra de Dios lo dice. Pero, amados hermanos, en el futuro va a haber un reino milenario, donde nuestro Señor Jesucristo va a ser el único gobernante y Satanás va a ser preso por 1000 años. O sea que hay que sentirnos, hermanos, agradecidos porque ya Dios, gloria al Señor, quitó esa autoridad que antes, esas potestades, estaban sobre nosotros y nosotros éramos esclavos de esas potestades sin darnos cuenta. Gloria al Señor. Pero eso no significa, amados hermanos, que ellos no tengan influencia. Escuchen, hermanos, tiene influencia. Gloria al Señor. Siempre y cuando el cristiano pueda darle terreno. Por eso en el libro de Efesios, creo que es 4:17, si no dice, ni deis lugar al diablo, dice. O sea, que el cristiano va a ser influenciado, ¿no? Va a ser afectado si nosotros entramos al terreno del enemigo, ¿ya? O sea, no hay que estar en dos puntos, ni el triunfalismo ni el derrotero. El triunfalismo es ya Cristo ganó todo y uno ya se relaja. No, hermano, hay que estar alerta, hay que estar despierto, hay que estar velando, como dice nuestro Señor, porque hay un diablo suelto. Y esa sobreconfianza que uno puede quizás darse es justamente lugar del diablo, ¿no? Aquellas mentiras, pecados es el terreno del diablo y él, hermano, puede influenciar y afectar nuestra vida. Hay que entender eso. Gloria al Señor. Ni tampoco debemos vivir en derrotero, ¿no? Asustados con el diablo, no. O sea, mucha gente habla más del diablo que de Cristo, no. Debemos vivir en el término medio. Es decir, nosotros hemos sido liberados de la potestad del diablo, gloria al Señor, pero tenemos que estar velando para que el demonio y sus demonios, Satanás y sus demonios, no tengan injerencia en nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Si hubiera otra pregunta. Sí, pastor, disculpe, buenas noches. Disculpe que no le puedo ver, pastor. Amén. Estoy en... Una pregunta, pastor, por favor. Ya. ¿Me escucha? Sí. Pastor, te escuché sobre la enseñanza de sacrificio que nuestro Señor Jesucristo, claro, Él ya pagó todo en la cruz. Y si bien es cierto, nosotros sabemos que el sacrificio se refiere a sacrificios de animales, pues, ¿no? Que antes participaban. Y mi pregunta es, ¿tiene que ver también con el ayuno, el sacrificio del ayuno, o es diferente? Porque a veces puede pensar, ¿no? Que a veces escucho, ¿no? Que no, Jesucristo ya pagó en la cruz. Entonces, cuando dice sacrificio, algunos piensan que está diciendo que ya no tiene que ayunar. Eso, por favor, pastor, a veces un poquito nos aclara y es bueno que todos aprendamos más, ¿no? No, yo me refería al tema de la salvación. En el tema de la salvación hay un único sacrificio, no hay más. Pero el cristiano, en la palabra se nos enseña, sí, que hay que dar sacrificios a Dios. Esto es mortificar nuestra carne. ¿En qué sentido, amados hermanos? Claro. Que poder, digamos,
poder no darle como que alimento a los apetitos de la carne. Cuando uno, por ejemplo, está enfocándose en lo espiritual, la carne va a buscar, va a reclamar, digamos, terreno, va a reclamar alimento. ¿Y cómo se alimenta la carne, diría uno? Bueno, a través de los apetitos, ¿no? Apetitos prohibidos, por ejemplo. También preferencias. Jesús dijo, el que no ama padre y madre más que a mí, o sea, en cuanto a prioridades, por ejemplo, ahí también estamos dando terreno. Por eso de que no se refiere a esos sacrificios. Hay un sacrificio único y no hay más en cuanto a la salvación. Pero mortificar a la carne con ayuno y oración es necesario, amados hermanos. Gloria al Señor. Llevar a una vida en el Espíritu es necesario. El pecado en nosotros no va a salir, pero el pecado, hermanos, va a perder fuerza. ¿Ya? Por eso, va a perder fuerza. Y cuando pierde fuerza, nuestro espíritu va a estar más fortalecido para poder hacer la voluntad de Dios, que es espiritual. Amén, hermano. Amén, pastor, gracias. Claro. Si hubiera otra pregunta, hermanos. Pastor, una consulta. Amén. Con respecto a usted dijo que es necesario desarrollar una conciencia de justicia en Cristo. ¿Cuáles son las formas de desarrollar una adecuada conciencia de justicia en Cristo y cuáles son las consecuencias de no desarrollarla adecuadamente? ¿Y cuánto tiempo debe durar o en cuánto tiempo debería un cristiano desarrollar esa conciencia de justicia? Gloria al Señor. Ya, a ver, si me repite la primera parte del tiempo ya lo capté, pero el otro, perdón, no. Hermano Eduardo, la primera parte, era, si me repite. Dice, ¿en cuánto tiempo? No, eso ya sé. ¿Cuáles son las formas de desarrollar una sólida conciencia de justicia en Cristo? La otra es, ¿cuáles son las consecuencias de no desarrollar una conciencia sólida en Cristo? Y la última es, ¿en cuánto tiempo un cristiano debería desarrollar esa conciencia de justicia en Cristo? Ajá, ya. Entonces, la primera parte es cómo desarrollar una conciencia de justicia, ¿no? Ajá. Sí, ya. Sí, correcto. Ya, ¿cómo desarrollar una conciencia de justicia? Gloria al Señor. A ver, primero esto, voy a contestar toda tu pregunta en una sola. Todo esto es un proceso, hermano. Todo es un proceso. ¿Y cómo desarrollar una conciencia de justicia? En la medida de nuestro entendimiento de lo que Dios en Cristo ya hizo. Cuando el cristiano no entiende que la obra de Cristo ha sido perfecta, gloria al Señor, entonces va a querer como que ayudar a Dios, como sucedió en el caso de Abraham, sin que éste se diese cuenta, ¿no? Recuerden de que Dios, el mandato de Dios fue uno solo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Pero sabemos que él pasó un largo proceso de aprendizaje y de poder aprender a andar en el Espíritu. Andar en fe es andar en el Espíritu. Por eso que Él es el Padre de la fe. Gloria al Señor. Entonces, ¿cómo desarrollar una conciencia de justicia? En la medida de nuestro entendimiento de la obra perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Esto no es algo automático, Eduardo. Ese es un proceso. Significa entonces poder meditar y entender cabalmente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y nuestra mente está muy arraigada a las obras, muy arraigada a las obras. Tanto así que siempre volvemos a ello. Está muy habituado. Voy a dar un ejemplo concreto. Cuando Dios sacó cuando Dios sacó cuando Dios sacó, amados hermanos, a Israel de Egipto, gloria al Señor, si bien es cierto, Dios lo sacó de Egipto, pero Dios sacó a Israel de Egipto, sin embargo, los israelitas estaban habituados en sus pensamientos y en su corazón a las cosas de Egipto. Por eso que alguien dijo, Dios sacó a Israel de Egipto, pero no sacó Egipto
del corazón de los israelitas. Toda esa generación por eso no entró a la tierra prometida. Gloria al Señor. Porque estaba habituada. Cuando Dios, amados hermanos, nos salva, gloria al Señor, es en un momento. Pero ahora el cristiano lo que tenemos que hacer ahora es tomar conciencia de nuestra santificación. Y nuestra santificación implica, obviamente, el apartarse del pecado, pero también en programarse una vida en santidad. Eso va más allá de acciones externas, sino va más desde nuestra mente. Recuerdan que si nuestra mente, hermano, que es la parte dirigente de nuestra alma, se va, digamos, renovando poco a poco, ya nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras motivaciones, ya van cambiando, ya van cambiando. Pero van cambiando porque estamos entendiendo la palabra del Señor. Por eso que nuestro Señor Jesucristo pasó mucho tiempo, más o menos 3 años y medio, hermano, discipulando a sus discípulos para que puedan entender quién es Él. Si nosotros entendemos quién es Él, todo lo que Él ha hecho, ¿no? Por su iglesia, poco a poco, amados hermanos, vamos nosotros habituándonos a desarrollar una conciencia de justicia. Gloria al Señor. Alguien dijo, saber lo que somos para dejar lo que éramos. Bien lo dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5, 16. Lo voy a leer y con eso contesto porque es un poco amplio. 2 Corintios dice 5, 16. Dice así. De manera que nosotros, dice, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocemos según la carne, ya no lo conocemos así. El conocimiento que Pablo tenía de Cristo no era el Cristo histórico, el Cristo individual, era el Cristo resucitado. El Cristo resucitado operando en él. Y entonces por eso él dice, y si aún conocimos a Cristo según la carne, ¿por qué? Porque algunos de ellos, amados hermanos, habían conocido a Cristo. A ese Cristo que todavía no había pasado la muerte ni la resurrección. Entonces, habían conocido ese Cristo. Ese Cristo todavía individual, donde el Espíritu de verdad estaba encajonado en él, pero no, el Espíritu de Cristo no estaba impartido en los creyentes. Entonces, hay que entender, hermanos, a conocer al Cristo resucitado. El Cristo en la carne, hermanos, fueron conocidos por los 12 apóstoles. Y también ellos aprendieron a depender, a andar en el Cristo resucitado. Fue también un proceso. Pero el apóstol Pablo conoció al Cristo resucitado en ese conocimiento amplio y profundo. Por eso que a él se le encomendó el desarrollo de la mayor cantidad de epístolas, porque fue un vaso fiel para la transmisión de estas grandes revelaciones que él pudo recibir del mismísimo Señor Jesucristo. Bien, amado hermano, yo sé que esto es para más, pero solamente quería una pista a mi hermano Eduardo. Amén. Una pregunta más y con eso terminamos, hermanos. Recuerden que hemos empezado tarde. Hermano Gavino, buenas noches, hermano. Hermano, buenas noches. ¿Cómo está, Mito? Pastor. Gloria a Dios. Si hubiera una preguntita más, hermanos, por favor. No hay pregunta. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos. Si no hay preguntas, vamos a terminar unas palabras de oración. Y ya, pues, amados hermanos, por favor, el próximo martes no se pierda porque vamos a hablar de un tema muy importante. La salvación se pierde o no se pierde. Vamos a hablar acerca de corrientes, la corriente calvinista, la corriente arminiana. Entonces vamos a ver también y cuál es nuestra posición equilibrada. Gloria al Señor. Amén. Vamos entonces a agradecer al Señor para poder terminar esta parte. Gloria al Señor. Oremos, hermano. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por este tiempo que tú, Señor, nos has dado. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Y te agradecemos, Señor. Poquito a poquito estamos aprendiendo un poquito más acerca, Señor, del tema tan importante de la salvación. Y reconocemos que tú lo hiciste perfectamente, Señor. Y en esa perfección queremos entender poco a poco para que también nuestro corazón, Señor, te agradezca lo perfecto que has hecho, oh Dios, en aquella cruz y estás haciendo, oh Dios, ahora como el Cristo resucitado en nuestro corazón. Gracias, papito lindo, te damos por todo este tiempo.
que tú nos permites disfrutar. Bendice, Señor, a tu amada iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Continuemos con el servicio, amados hermanos, y muchísimas gracias por su atención.